Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que a partir de sentencias de la Corte abordamos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy vamos a platicar sobre la contradicción de tesis 267-2020. Este tema ya lo habíamos abordado en un programa previo. Este asunto fue resuelto por la primera sala bajo la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Yo soy Alejandro Telles, a nombre de todo el equipo de producción, muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos. En este programa vamos a platicar sobre una sentencia de la Corte en la que se estudió la procedencia de otorgar la suspensión de la determinación judicial que establecía la realización de un régimen de convivencia presencial y libre entre un menor de edad y su progenitor, con el efecto de que dicha convivencia se realizara únicamente a distancia por medios electrónicos. ¿Esto por qué razón? Por el contexto de la pandemia del COVID-19. La primera sala analizó diversos aspectos relacionados con el tema, tales como el derecho fundamental de los menores de edad a la convivencia, a la protección de su salud y por ende a su vida, el contexto generado por este virus y el interés superior del menor, así como los requisitos de suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo. Para platicar sobre este tema nos acompañan Brandon Acosta, de Medicina de la UNAM, Fernanda Tahuilán, del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell y UNAM, Verónica Melo, de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Karen Salgado, de Trabajo Social de la UNAM, y Katia Ocampo, también de Derecho de la UNAM. Bienvenidas y bienvenidos, qué gusto tenerlas y tenerte por acá. Con algunas de ustedes ya tuve la posibilidad de platicar un poquito sobre este tema, pero tenemos dos nuevas invitadas y me gustaría empezar con ustedes para que me recuerden y le recuerden al auditorio un poquito de qué va este asunto. Katia Ocampo Sáenz, bienvenida a El Derecho a Disentir. A ver, platícame de qué va este asunto, por favor, y cuál es tu opinión. Hola, muchas gracias. Pues como ya mencionabas, es una contradicción de tesis. Dos tribunales colegiados sostuvieron criterios distintos sobre asuntos muy parecidos. Un tribunal sostuvo que debía continuar el régimen de convivencia del menor con su padre, tal y como se había venido desempeñando, pues porque esta convivencia era muy importante, ¿no? Y no se podía suspender. Otro tribunal colegiado, en esencia, dijo que por la pandemia por COVID debía prevalecer el derecho a la salud y vida del menor de edad, y entonces la convivencia se realizaría a través de medios electrónicos, es decir, a distancia. Por ejemplo, Zoom, llamadas telefónicas, etcétera, etcétera, en tanto persistía esta situación. El asunto llegó a la Suprema Corte precisamente para que definiera cuál es el criterio que debía aplicar para este tipo de casos, y fue resuelto por la primera sala. La primera sala me parece que da una solución razonable a una problemática muy complicada. Y esto es así porque, como ya habían mencionado en el programa anterior, la pandemia nos tomó por sorpresa absolutamente a todos. Y ha tenido muchas implicaciones económicas, implicaciones educativas y también implicaciones sociales. Y el derecho y los juzgadores y juzgadoras no se han visto exentos de esta situación. Me parece que la Corte, al decir que la solución que está dando no debe de aplicarse de manera general, es decir, no todos los casos van a ser resueltos de aplicar la modalidad a distancia para la convivencia, es un buen tema. Cada persona vivió la pandemia y continuamos viviéndola en contextos diferentes, con sus particularidades. Algunas personas, por ejemplo, desde 2020 se catalogaron como trabajadores esenciales. Es decir, no pudieron dejar de trabajar y aislarse en casa. Seguramente muchos de estos trabajadores y trabajadoras esenciales eran padres y madres que tenían también este régimen de convivencia y seguramente se enfrentaron a problemáticas similares a las que se plantean en estos casos. Muchos quizá también eran personas que ya tenían enfermedades preexistentes y estaban en condiciones de vulnerabilidad mayores a los que otras personas quizá podríamos tener. Y un punto que también me gustaría resaltar y por qué me parece pues bastante buena la decisión de la Corte
es la cantidad de información con la que contábamos al momento de que llega el caso a la Corte. Pues estamos hablando, si mal no recuerdo, de noviembre de 2020, cuando el asunto llega a la Corte. En 2020 fue un año complicado en temas de información. Cuando empezó la pandemia, recordemos que creíamos que podíamos contagiarnos a través de contacto con los ojos, de contacto con otros objetos, nos poníamos mascarillas, pasábamos por tapetes sanitizantes. A lo largo de todos estos meses, e incluso ya 2 años, tenemos mucha más información, y es información de la que también se han ido llegando los tribunales para resolver este tipo de casos. Pero justamente me parece importante de esto, de la sentencia de la Corte, es que diga, a ver, hay que analizar el contexto en el que se encuentra cada familia, cada niño, cada niña y adolescente, porque se tratan de necesidades diferentes. Un tema que me gustaría que tocáramos a lo largo del programa, si les parece bien, es el tema de la salud mental de niñas, niñas y adolescentes, y en general de adultos, porque me parece que al principio de la pandemia se habló mucho, obviamente, de la salud física, ¿no? Fue la prioridad de todos, no contagiarnos, no terminar intubados, hospitalizados en un hospital. Pero creo que ahora, ya que ha pasado como este primer punto de emergencia, hay estudios que ya están hablando de los impactos en la salud mental de las personas que tuvo la pandemia, y en especial justamente de niños, niños y adolescencias, y su habilidad para relacionarse con otras personas, ¿no? Entonces creo que sería importante que platicáramos un poquito de eso. Perfecto, muchísimas gracias. Me parece muy interesante este primer apunte que haces. Voy a retomar algunas de tus primeras palabras, y es en efecto cómo reacciona el derecho a estas circunstancias tan cambiantes, ¿no? Si bien tenemos un ordenamiento jurídico cuyas características básicas es el entendimiento de que son normas generales que rigen la convivencia social, que tienden a una perpetuidad o estabilidad a través del tiempo, la actividad de los jueces nos permite moldear un poco, ¿no? O entender o interpretar cómo juegan estas normas jurídicas en este tipo de casos concretos, ¿no? Y aquí es donde los jueces se enfrentan a la disyuntiva de distintas posibles aplicaciones de la ley, distintas interpretaciones, ¿no? Y eso es lo que le da el carácter dinámico como tal al derecho y a nuestro ordenamiento jurídico. Regreso a ese punto enseguida. Karen, bienvenida, qué gusto tenerte, y le compartimos a la audiencia, primera vez que nos acompañas en esta, desde ahora tu casa, Justicia TV. Hola. Platícame, Sí. ¿qué te parece a ti la sentencia? ¿Qué destacarías? ¿Qué quieres que platiquemos? Bueno, primero agradecer la invitación, mucho gusto también, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, para no repetir un poco de lo que ya se mencionó, me gustaría como precisar en algunas situaciones que yo observo desde mi área, ¿no? Yo creo que es un buen momento para trabajo social, para refrendar que el trabajo individualizado es importante, porque nosotros como profesionales estamos directamente en campo. Podemos ver cuál es la situación, el contexto, la realidad social en el que están inmersas las familias, en el que están inmersas ambas partes, y cómo podemos hacer un trabajo integral, transdisciplinar, que permita dar un bienestar integral a estos niños, niñas o personas en cuestión, ¿no? Cuestionaría también cómo es que se va a resolver de todos los casos que tenemos con la mínima cantidad de trabajadores sociales, institucionales que tenemos y que están realizando este servicio. A ver. Por otra parte, también, bueno, me gustaría como dar un poquito de énfasis en esto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se hubiera revisado cuál es el contexto real de ambos padres, ¿no? Cuál es el contexto que están viviendo en casa. Si las personas con las que viven podrían involucrar o representar un problema de salud para las otras personas sin involucrar a los padres, si se tiene vehículo, esos aspectos que podrían parecer muy básicos, pero que en realidad pueden determinar pues la decisión más acertada o más correcta en cuanto al menor. También, no sé, en el largo de mi comentario he hablado sobre el bienestar integral. De repente, al leer esta sentencia, yo veía que separaban como el bienestar físico y el bienestar emocional, la salud mental, pero yo creo que es más bien un conjunto que no se tiene que ver aislado. Si no se ve como un proceso holístico integral, una en desmero de la otra podría significar un error al tomar una decisión. Pues a grandes rasgos, creo que mis comentarios están enfocados en esto, en saber cómo trabajo social puede
como profesionales participar en esta toma de decisiones, involucrarse con otros profesionales y llegar a la forma más adecuada, particularizando las características de todos los Oye, casos. Karen, a ver, platícame un poquito y ponos en contexto en la audiencia, porque seguramente hay mucha gente que en casa desconoce y dice, pero ¿qué es un trabajador social? Sobre todo porque, a ver, me brinca este punto que nos mencionas de decir, hay pocos que trabajan para el Estado. A ver, ponme en contexto, ilústrame ante mi ignorancia, por favor. ¿Qué hace un trabajador social Claro. y cómo se relaciona con la actividad del Estado? Ok. En realidad los trabajadores sociales podemos incidir en diferentes aspectos, en problemas, necesidades, políticas públicas, programas sociales, mucho, ¿no? En general todo lo que involucra a la sociedad. En este ámbito, en el tema judicial, un trabajador social trabaja con los abogados, en los jueces, porque nosotros hacemos visitas domiciliarias. Estas visitas domiciliarias tienen un enfoque particular, específico, bajo el que nosotros hacemos una investigación. Esta investigación consiste, particularizando, por ejemplo, en este caso, hacer una visita a la madre de familia, ver con quién vive, en qué situación se encuentra, hacer una visita con el padre, en qué condiciones se encuentra, con qué personas está viviendo, cómo podría significar o no un riesgo para el niño viajar a la casa del padre, si cuentan con vehículo o no. A los vecinos, por ejemplo, también entrevistamos, que son fuentes claves de información para nosotros, cómo es que ven la relación de esas personas. Y cuando me refiero a que hay muy pocos trabajadores sociales, puedo hablar un poco desde mi experiencia en prácticas profesionales. Estuve en una institución en Yucatán, hacíamos visitas domiciliarias, todas eran en casos de niños, guarda y custodia, patria potestad, en temas similares a este, y éramos aproximadamente 30 trabajadoras sociales para todo el estado de Yucatán, ¿no? Entonces, todo el tiempo había casos rezagados, todo el tiempo había casos y todos son importantes, todos pueden significar hasta la vida de una persona, de un menor en cuestión, y que no nos podemos dar abasto, ¿no? Somos muy pocos profesionales para la cantidad del trabajo que se hay. Aparte, de repente nosotros como gremio no hemos logrado posicionarnos de tal forma de que se nos vea tan importante como un abogado, tan importante como un psicólogo, tan importante como todos los que integramos esta área, ¿no? No tenemos las condiciones económicas, como te comentaba, nosotros vamos directamente a la realidad social de las personas. Involucra todo un gasto, toda una logística y pues todo un proceso para el que nunca hay recursos. Creo que, híjole, tocas un punto súper importante. Creo que en efecto, aquí en México hay muy poco entendimiento de lo que hace una trabajadora y un trabajador social y su importancia en muchos asuntos relevantes del país. Te voy a poner un ejemplo. A mí cuando me hacían estos estudios de la preparatoria, de qué carreras y estos exámenes que seguro les hicieron, aparte de Derecho me salió trabajador social. Y yo como, ¿qué es eso? O sea, no tenía idea yo de que era como tal, o sea, una licenciatura, que se tenía que estudiarse. Y es mucha mi ignorancia en el tema, ¿no? Y poco a poco uno se va dando cuenta de que hay muchísimos aspectos en los que debemos implicarnos, ¿no? Y creo que tienes razón también, el Estado tiene que estar consciente de la importancia de especialidades como estas para acompañar en muchos de los procesos que se viven. Muchas gracias. Regresamos a ese punto enseguida. Mi estimado Brandon, el doctor de cabecera del programa, ¿no? Qué gusto tenerte por acá. A ver, recuérdame un poquito, Brandon, ¿de qué platicamos en el programa anterior? ¿Qué quedó pendiente y qué te mueve de estas primeras participaciones? Muchas gracias, Alejandro, el gusto es mío. Y pues el programa anterior hablamos un poquito del contexto de COVID, de cómo fue que se empezó a vivir en los primeros meses de la pandemia y cómo fue transformándose conforme el conocimiento sobre la enfermedad fue cada vez mayor, aunado a que la modificación en el aprendizaje, en el ecosistema en el que habita un infante o un preescolar es muy complicado en un ambiente tan encerrado por las consecuencias de la pandemia. Entonces, eso fue un poquito de lo que hablamos la vez pasada, lo que comenta Katia sobre la salud mental. Me parece algo muy relevante, muy importante y que tiene mucha repercusión actual. Si nos damos cuenta y si analizáramos un poquito de las tasas de suicidio en el México y en el mundo, nos daremos cuenta que en la pandemia, en el periodo pandémico, fue una tasa muy amplia y no solamente por el encierro, porque obviamente el encierro está muy documentado que genera ansiedad, ¿no? Y genera ataques de pánico y genera muchas cosas más. Pero también es cierto que muchas personas perdieron su empleo, perdieron su modus vivendi, como que todo se transformó, sus parejas rompieron por el distanciamiento,
pasaron muchas situaciones que condicionaron a que las personas, pues, pensaran que la única solución sería quitarse la vida, ¿no? Entonces, y es algo que ha tenido una repercusión a nivel mundial, no solamente en México. Creo que es algo muy importante a considerar y que creo que justo algo que yo mencioné la vez pasada y que lo tomamos como un punto final y me gustaría retomarlo, es que creo que cuando, bueno, yo soy también profesor de la universidad y cuando les enseñamos a los chavos sobre salud pública, chavas y chavos, creo que un aspecto importante son las determinantes sociales de la salud. La salud como tal es un ámbito, es una parte muy general de nosotros, como cómo vivimos en una sociedad, pero también es cierto que hay otros factores como el trabajo, la economía, la política, el gobierno, muchas cosas más que van a intervenir y que van a interferir de una forma directa o indirecta en la salud. Entonces creo que cada caso es muy particular. En el caso del infante que tiene un problema para ver a su papá a distancia y esa situación, pues es una repercusión muy directa. Sin embargo, también creo que hay otras cosas, otras partes sociales que comenta justo esta Karen respecto a los trabajadores sociales, en donde es un aspecto como muy importante considerar y que creo que entendemos a la salud y entendemos un distanciamiento como un aspecto biológico que va a tener una repercusión mental, pero que al mismo tiempo tiene una repercusión social. Y esa repercusión social no solamente va a interferir en el ambiente privado de cada individuo, que obviamente a nivel judicial tiene una repercusión importante, que justo es el caso, como también va a repercutir en un nivel continental incluso, ¿no? O sea, creo yo que justo como les mencionaba la vez pasada, hay una escala en pediatría que se llama la escala de Denver 2 modificada, en la cual uno trata de evaluar la forma en la que el niño o niña va creciendo conforme sus meses de edad, en donde van a evaluar la motricidad gruesa, fina y el aspecto psicosocial. Y como comenta Karen, la definición de la OMS de salud interfiere en que todos somos entes biopsicosociales, ¿no? Y que esos tres aspectos, biológico, psicológico y social, van a interferir en la forma en la que nos desarrollamos como individuos en una sociedad. Y creo que es un aspecto importante a tomar en cuenta. Está bueno. Oye, a ver, me brinca esta partecita que mencionabas al principio de la tasa de suicidio y te quisiera preguntar, porque capaz que yo me quedé con una mala idea de lo que leí en redes sociales. ¿Es cierto que esta tasa o número de suicidios constituye como tal, le llamaban la epidemia silenciosa? O sea, ¿a qué se referían con esto, Brandon? La epidemia silenciosa, más que el suicidio, hablamos de enfermedades que están ahí y que no hacemos algo, es decir, obesidad, diabetes, hipertensión. Son las epidemias silenciosas porque si nos damos cuenta y si analizamos el número de personas que tienen esas enfermedades, sería una cosa brutal, o sea, es muchísimo más que el COVID. Y son silenciosas porque es paulatino, porque obviamente ahorita a los 40, 50 años, pues empiezas a desarrollar la enfermedad, pero que por supuesto van a tener repercusiones muy severas, desde amputaciones, perder la vida, o sea, lo más severo es perder la vida, pero desde émbolas cerebrales, tromboembolia pulmonar, muchas cosas más, ¿no? Que pueden involucrarse y que por supuesto la obesidad se considera como la enfermedad silenciosa más importante porque es algo que se puede ir modificando porque todas las enfermedades tienen factores de riesgo modificables y no modificables. Modificables que los podemos cambiar con nuestros hábitos y estilo de vida y no modificables que son per se de herencia o que es algo que es muy difícil de cambiar, ¿no? Pero el suicidio como tal no creo que sea algo silencioso. Yo creo que lo más silencioso sería la depresión, porque la depresión es como el inicio del camino hacia el suicidio, que si juntamos la depresión junto con los demás factores que intervienen en ella, terminarán en un suicidio, o sea, quitarse la vida. Entonces, no creo que sea como tal una pandemia silenciosa, porque el número de casos afortunadamente todavía no llega a un nivel en el que sea tan pandémico, pero sí creo que, y bueno, eso lo he estudiado, normalmente también les enseñamos a los alumnos que cuál es como en gráficas, cuáles son, y listas, cuáles son las enfermedades más importantes de morbilidad y mortalidad por cada año. Y obviamente va a predominar COVID porque pues fue la enfermedad número 1 hace 2 años y hace 1 año, pero también si vemos un poquito las más de abajo, nos damos cuenta que la depresión y el suicidio también tienen un factor muy predominante y que por supuesto el suicidio como tal es un acto que puede prevenirse con muchas campañas, con muchas terapias, que cómo vas a hacer una terapia si estás encerrado en tu casa, cómo vas a poder salir de tu casa a que te atiendan cuando no se puede por logística y al mismo tiempo no tienes dinero para poder ir a la terapia porque te quedaste sin trabajo y al mismo tiempo tienes familia de la cual repercute esa dificultad que si tú cometes suicidio o tú haces un suicidio y si tú eres el pilar fundamental de tu familia, pues todo se viene abajo y el pilar fundamental se cae y se caen todas las demás piezas del dominó que ordena, ¿no? Entonces creo que como tal es algo muy importante que obviamente se tiene que tratar. Oye, voy a retomar eso al rato, porque sin duda, a ver, pues como dices,
hay casos concretos, hay casos generales, pero pues la depresión de no ver a un hijo, a una hija, o a los padres o a las madres, pues también en una pandemia juega muchísimo, ¿no? Y creo que es un argumento que tenemos que poner en la mesa para cuestionar un poco la decisión de la Suprema Corte, sobre todo, y ya nos contarás, Brandon, más adelante, cuando no había datos como tal que nos permitieran concluir que el virus afectaba a niños, ¿no? O tal vez sí, y ahorita me lo mencionarás. Me faltan 2 intervenciones iniciales. Vamos a una pequeña pausa y regreso con ustedes. Esto es el derecho a disentir. El tema se está poniendo muy interesante. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en el Derecho a Disentir por Justicia TV. No perdamos más tiempo porque hay mucho que platicar. Vero, bienvenida, qué gusto tenerte de vuelta acá. A ver, platícame, recuérdame un poquito de cuál fue tu postura en el programa anterior, qué quedó pendiente y qué te han parecido estas primeras intervenciones. Hola Alejandro, muchas gracias, igual el gusto es mío. Bueno, en este programa me parece muy interesante el escuchar a otros profesionales. Bueno, a Brandon ya había tenido el gusto de conocerlo, pero es muy interesante el tema de lo del COVID, por eso pues obviamente quedaron pendientes varias cosas. Ahora sí que viendo el tema yo tomaba y escuchando a mis compañeros, tomo algo que dijiste tú, Alejandro, que es el tema de los padres, ¿no? Es muy importante ver la posición en la que estuvieron nuestros juzgadores. ¿Por qué? Porque, pues bueno, no, como todos, pues lo habíamos dicho el programa pasado, mi postura pues es a favor, para ser precisos. ¿Por qué? Porque, pues bueno, la Corte da un fallo acertado en el sentido de que se tiene que especificar cada caso e investigarlo, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, para mí es muy interesante lo que tú comentas de lo de los padres. Y retomo mi posición anterior que yo decía, bueno, estamos ante una situación de un menor de un año, creo que 7 meses, pero pues bueno, el punto es que es un menor de edad, muy pequeñito, por así decirlo. La sentencia, o bueno, en ese entonces era 2020, como ya lo dijeron mis compañeras, era un año donde no sabíamos y actualmente no sabemos cómo les afecte a ciertos menores o qué es lo que les pase o qué no. Sin embargo, hay estudios ya que dicen que los menores no afecta. Lo cierto es que no hay una vacuna para menores actualmente. Entonces, eso hace que los juzgadores tengan una posición contradictoria y también, o sea, el tema de sí abundar un poco más en el tema de las trabajadoras sociales. Hablábamos la vez pasada de los peritos, gente especializada que nos apoya a nosotros en la rama del derecho, porque también al momento de defender, porque hay que verlo desde la postura del defensor. ¿Por qué? Porque ellos son los juzgadores, pero nosotros somos los que estamos detrás de todo esto, los abogados. Entonces es muy interesante el tema y es muy enriquecedor, al menos de mi parte, escuchar a otras ramas que nos ayuden para tener unas bases para poderles dar a nuestros juzgadores, porque es así, o sea, nosotros somos quienes les damos las herramientas a los juzgadores para que puedan tomar y llegar a estas determinaciones, que en este caso precisamente para eso es la Suprema Corte, para que los casos de las contradicciones ellos los lleven. Ahora hay un punto muy interesante que dicen, el juzgador obviamente el primer juzgador sabía que contraponía un derecho humano, pero hablábamos de la vez pasada precisamente de eso. El derecho a la vida creo que pondera un poco más, porque pues si no hay un derecho a la vida, no existe o no va a existir una convivencia. Entonces, en ese sentido, creo que la Suprema Corte hace un punto acertado, pero sí tenemos que cuestionarnos en el sentido de decir cómo se va a juzgar en los siguientes casos, qué se va a tomar en cuenta, si se van a contratar más profesionales, si va a haber un tema de decir, ¿sabes qué? Porque luego usan mucho el tema de las estadísticas, que la verdad, pues bueno, yo en mi tema no soy muy experta, pero sí se dan mucho bueno, vamos a tomar este caso. Y en este caso, pues dice, bueno, cada juzgador deberá o tomará pues como él convenga o como él crea o de acuerdo a las circunstancias. Entonces, en ese sentido, pues sería interesante sí abundar un poco más en las profesiones, abundar en el tema y también ponernos en la posición
no solamente de los juzgadores, sino también de nosotros, cómo es que las defensas, y también en el sentido de que los padres pues tendrían que tomar, ¿cómo se llama? O sea, dejar de lado las convivencias. Yo sé que están separados, pero sí tendrían que ver un poco más por el interés superior del menor. Perfecto. Y creo que me gusta mucho tu argumento. En efecto, creo que hay argumentos de ambas partes, ¿no? Que son muy válidos. Y justo tenía una plática en la semana sobre esto, ¿no? Muchas veces parece que lo que ya dijo la Corte invalida todo lo demás, ¿no? Y no es así. Siempre es bueno una crítica doctrinaria, siempre es bueno una crítica sana en este tipo de programas, de decir, a ver, pues sí, en efecto, la Corte hace un análisis y pone como pilar esencial el interés superior del menor, y como tú bien dices, de un lado tenemos el derecho a la vida o un derecho a la salud, y del otro lado un derecho a la convivencia, ¿no? Y creo que hay bastantes precedentes de la Suprema Corte donde, de hecho, esto se enfoca en el menor, no tanto como tal en el padre o en la madre que tienen o que aducían tener este derecho de poder convivir con el menor. No, la Corte dice, no, esto viene del otro lado, viene desde el menor. Pero creo que es muy válido poner también en la mesa, como lo hemos platicado un poquito, pues decir que tanto esto juega también con la salud de los padres, ¿no? Con la salud mental de los padres. Pues evidentemente creo que no ver a tu hija o a tu hijo o a tu hija durante un determinado periodo de tiempo va a tener implicaciones, ¿no? Más allá de lo que Brandon ya nos compartirá, de qué efectos también podrá tener, y que también nos compartas un poquito, Karen. ¿Qué efectos emocionales puede tener en un bebé de esta edad no convivir con sus padres por un largo periodo de tiempo? Porque pues no sabemos cuándo va a acabar la pandemia como tal. Digo, nosotros seguimos haciendo este tipo de programas de manera a distancia, ¿no? Pero bueno, Fernanda, bienvenida. Qué gusto tenerte de nuevo por acá. A ver, platícame un poquito tu punto de vista en general sobre esto. Hola Alejandro, gracias, un saludo a todos. Y bueno, resumiendo lo que ya dijeron mis compañeros en sus comentarios muy enriquecedores, pues me gustaría también enfocarme justo al derecho a la convivencia, ¿no? Que toca la sala en este criterio. Es decir, que veamos el derecho de convivencia como un derecho que va cambiando, ¿no? Ya lo vimos ahorita, lo vimos en la pandemia. Entonces es un derecho de convivencia que se va a ir modificando con circunstancias de tiempo, de modo y de lugar, ¿no? Es decir, no va a ser absoluto siempre. Ya vimos cómo una pandemia nos cambió la vida a todos, cómo nos tuvimos que adaptar, ¿no? A vivir justo con esto. Y bueno, y como padres, ¿no? Lo más importante yo creo que para cualquier padre es su hijo, debe ser su hijo. Entonces, en ese contexto, pues cómo ellos deberían implementar ciertas convivencias reguladas, ¿no? Modularizadas, como la Corte lo hace en este criterio, diciendo que, bueno, si bien es cierto, es importante la convivencia con los padres, en este caso se ponderó el derecho a la vida, no quiere decir que no sea importante que se vean. Sin embargo, en este contexto, pues era importante cuidar la vida del menor, ¿no? También es importante que no nada más nos fijemos en la familia estandarizada, ¿no? Muchas veces la familia ha sido evolucionada y vemos que hay una familia extendida, ¿no? Con la abuelita, con los tíos. Entonces, la salud mental que tocaban mucho, es importante que también llegue a este núcleo, ¿no? Porque de pronto, no sé, el niño que estaba acostumbrado el fin de semana a ir con la abuelita, a ir con los primitos, con sus amigos, estar en un aislamiento total que lo llevó la pandemia, pues conlleva esta salud mental, ¿no? Conlleva justo a extrañarlo. Si nosotros como adultos es difícil cómo nos acoplamos, pues para ellos fue mucho más, ¿no? Cuestionarse de por qué ahora ya no puedo ir a ver a mi familia, ¿no? A mi abuelita. Entonces, bueno, para mí es importante eso, aterrizarlo, y la Corte me parece que lo hace muy bien, fijando sí con ciertos elementos, diciéndole a los juzgadores, bueno, hay que allegarse de elementos de convicción, ¿no? Ya lo dijeron mis compañeros, con algunos profesionistas diversos, con otros criterios. Aquí tenemos a Karen, que es trabajadora social, a Brandon, que es doctor, y también con peritos, ¿no? Que pudieran ser peritos expertos en psicología, en otras ramas, ¿no? Que pudieran justo ayudar a llegarse a los juzgadores de estos elementos de convicción para fijar un régimen de convivencias apto para los niños en el contexto en el que viven, y que no sufran ellos
pues las decisiones ya de sus padres, ¿no? Que pues obviamente al existir un régimen de visitas, quiere decir que hay pues que hubo una controversia, ¿no? De por medio. Entonces, bueno, pues me parece fundamental lo que hace la Corte en esto y como abogados nosotros, como ya lo decía Verónica, pues hay que tener muy bien cómo vamos a asesorar, ¿no? Cómo vamos a dar esta asesoría de manera que sea gratificante y no nada más buscando fines lucrativos, sino que sea de fondo, ¿no? Que se ataque de fondo y que cumpla pues con los intereses superiores del menor. Híjole, ahorita que platicabas tu punto de vista me acordé y no sabes cómo sufría yo viendo esos videos de TikTok donde veías justo a la abuela o al abuelo que no vieron a su nieto durante 2 años, ¿no? Así O que es. les tocaba verlos a través de una ventana. Cuánto dolor vivimos. Muchas gracias. A ver, y me voy justo con este punto que acabas de tocar, elementos de convicción. Y antes de pasar al dato médico, voy contigo, Katia. A ver, aquí tenemos la disyuntiva o la ponderación que teníamos que hacer entre derecho a la salud, derecho a la vida y el derecho a la convivencia. Y habrá quien pueda poner sobre la mesa que nunca se tuvieron elementos suficientes para determinar que los menores estaban sujetos a un riesgo por la pandemia. Nunca hubo un tema de hospitalizaciones, no tuvimos, al parecer, números grandes de muertes en menores de edad, ¿no? Hubo mucha discusión pública sobre si a los menores se les tenía que vacunar o no. Incluso sigue siendo un tema que está sobre la mesa. Entonces, ante esta, a ver, primero te pregunto, ¿había elementos de convicción para decir que había un posible riesgo a la salud o no? Y si en tu caso creyeras, Katia, que no los hay, pues ¿por qué tomar este tipo de determinaciones y privar a padres e hijos de una convivencia presencial? Platícame. Creo que justamente el argumento que mencionas puede utilizarse en sentido contrario. Es decir, a falta de elementos que permitan discernir si existía riesgo o no para los menores de edad, un juez o un magistrado o la propia corte dice, oye, si no estamos ciertos de si este virus afecta a los niños o cómo los afecta o cuáles pueden ser incluso sus consecuencias, sus efectos secundarios, pues mejor hay que ser cautelosos y hay que proteger la vida y salud de los menores de edad. Me parece que por ahí va un poco el sentido. ¿Cuál es la probabilidad de que exista una afectación a este derecho a la salud y este derecho a la vida de los menores de edad? Pero justamente era lo que yo mencionaba al inicio de mi intervención, que creo que muchas veces vemos, y también lo mencionaba Brandon, muchas veces se ve a la salud como desde un aspecto meramente físico, y no es así, y me parece que quizá son de las cosas que los juzgadores y juzgadoras tienen que valorar cuando analizan este tipo de casos. Por ejemplo, y hablando de circunstancias particulares, quizá en un caso de un niño, una niña, un adolescente que no tenga pues enfermedades mentales, algún tipo de trastorno, quizás sí se pueda privilegiar, que esté completamente sano también físicamente, sí se pueda privilegiar que vea a su papá o a su mamá o a sus abuelos, sí, también dependiendo de las circunstancias de que viva esa familia. Alguien de mañana ya lo mencionaba, no es lo mismo, por ejemplo, que el papá o la mamá vivan solos a que el papá o la mamá vivan con con su familia extendida, que implica abuelos, tíos, primos, ¿no? Y quizá que esa familia también salga a trabajar todos los días utilizando el transporte público y regrese a convivir a esa casa. O sea, son factores de riesgo que se tienen que analizar en este caso. Y es lo que dice la sentencia, finalmente. Dice, a ver, yo no te estoy dando una solución única para todos los casos. Lo que tienes que analizar como juzgador es justamente las condiciones sociales, las condiciones económicas, las condiciones incluso de educación y las condiciones del niño, niña o adolescente. Justamente hace un rato leía un estudio de UNICEF que hablaba de las complicaciones que han enfrentado algunos niños, por ejemplo, con autismo, porque al parecer el uso de pantallas les genera muchísimo estrés y ansiedad que no les genera a otros niños. Entonces, en ese tipo de casos, quizá convivir con el papá o la mamá a distancia, con ellos en una pantalla, puede ser más perjudicial para el niño que si lo viera, por ejemplo, en un parque al aire libre 2 horas, ¿no? Me parece por eso que no hay una solución única de, a ver, en este caso vamos a decir que siempre el derecho a la salud va a ganar a la convivencia, que recordemos que la convivencia, y ya lo mencionaba también Fernanda, es un derecho, pero también es un deber.
la Corte lo menciona muy bien, y además no es absoluto. Puede limitarse, puede modularse, puede suspenderse atendiendo a las circunstancias específicas de cada caso. Y para eso justamente están los jueces y juezas, y para eso es que los jueces y las juezas tienen libertad de allegarse de elementos de otras profesiones, como son los médicos, médicas, las trabajadoras y trabajadores sociales, y psicólogos y psicólogas. Me parece que justamente por eso es que cada caso se tiene que analizar en su individualidad, porque como tú lo mencionabas al inicio del programa, claro, el derecho te da como esta abstracción, ¿no? Las normas te dicen cómo vamos a analizar cierto tipo de casos, pero no te dan una fórmula única. Sino, de hecho, muy probablemente ni siquiera los abogados y abogadas tendríamos trabajo que hacer si fuera así, ¿no? Y mucho menos los jueces y las juezas. Entonces, sí, o sea, creo que no podemos decir, a ver, no se sabía ciencia cierta si afectaba a niños y a niñas y entonces podríamos haber privilegiado la convivencia. Bueno, pues tampoco sabíamos si no los afectaba. Creo que todavía no lo sabemos. Si no, no hubiera debate en el tema de las vacunas, ¿no? De hasta qué edad se vacuna, qué tanto riesgo tienen. También este tema de las variantes, que Brandon seguramente lo sabrá explicar mucho mejor que yo. Hay algunas variantes de COVID que quizá no afectaban a niños y niñas y afectaban en mucho más grado a los adultos. Pero hay otras variantes de COVID, específicamente las últimas, que parece que han afectado un poco más a niños, niñas y adolescentes de lo que le afectaba la anterior. Entonces también hay que ver cuáles son las condiciones prevalecientes en la pandemia en el momento en que se está discutiendo el caso, porque no es lo mismo inicios 2020 al punto en el que estamos ahorita. Nada más, no puedo dejar de pensar en la regañiza que nos va a poner Katia Brandon en un ratito. Nosotros ya aduciendo de no hay pruebas, no se puede, y Brandon ahorita nos va a venir a decir que por supuesto que había evidencia que no estamos tomando, pero en efecto, porque aparte es curioso, ¿no? Como cuando hablamos de vacunas para mayores y menores de edad, pues como la mayoría de edad también cambia en determinado país, ¿no? ¿Cómo fijas en qué edad? Evidentemente, creo yo, no hemos tenido el tiempo suficiente para determinar, ¿no? Únicamente tenemos datos estadísticos que nos han podido ayudar a delimitar un poquito cómo avanza esta cuestión, pero como dices, son cuestiones a las que se enfrentan también los jueces y las juezas, cuyo expertise como tal no es la medicina y el análisis de datos clínicos, ¿no? Pero es ese tipo de problemáticas multifactoriales a los que se tienen que enfrentar nuestros operadores jurídicos. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con este tercer bloque y con el regaño que seguramente nos va a hacer Brandon iniciando el tercer bloque. Regresamos. Estamos de vuelta en el último bloque del derecho a disentir con un tema que ha sido muy apasionante, que nos ha dado para 2 programas y al parecer nuevamente nos vamos a quedar con temas sobre la mesa, pero me parece muy relevante. En cada uno de ellos hemos podido fijar aristas y delimitar posturas, ambas muy válidas. A ver, Brandon, ya aquí nosotros los abogados, les abogades, nos aventamos a decir que no había datos y que todo estaba mal en el sistema. A ver, corrígenos, instrúyenos, oriéntanos, por favor. Muchas gracias. Bueno, a ver, vamos a hablar varios puntos que fueron mencionando y que hay que discutir. El autismo como tal es una patología que involucra no una enfermedad, sino es un espectro. Es un espectro psicológico. Cuando hablamos de autismo, de acuerdo a la definición del DSM-5, que es como la clasificación de enfermedades mentales a nivel internacional, creo que ya hay un DSM-6, si no mal recuerdo, de este año, clasifica las enfermedades mentales conforme a sus comportamientos individuales y colectivos en una comunidad o en una sociedad. Y entonces hablar de autismo es como tal un espectro en el cual el infante tiene complicaciones para poder convivir en sociedad porque tiene problemas de neurotransmisores y de conectividad cerebral que condiciona que su comportamiento sea complicado o diferente a los demás individuos de su misma edad en una comunidad. Por tanto, hablar del autismo como tal, las complicaciones que se tengan con las pantallas, pues es muy discutible, porque realmente en el autismo el problema no es en una pantalla. Podríamos decir que a lo mejor la pantalla generaría un aislamiento todavía más coercivo que complicaría la convivencia, pero realmente la afección directa no está ahí. Lo pensaría en un niño con epilepsia, porque un niño con epilepsia, los estímulos luminosos de las pantallas con un brillo aumentado, con cambios de luces continuos, generarían un desorden, un desequilibrio
eléctrico cerebral y eso condicionaría que tuviera una convulsión o una crisis convulsiva. En un autismo como tal, realmente ese problema no es ese, aunque se diría o podríamos afirmar que lo que Katia dice es verdad solamente por el aspecto de la convivencia social, en el aspecto de las personas con autismo. Respecto a las vacunas, que no es un tema que creo que compete ahorita, pero suponiendo, bueno, vamos a hablar de las vacunas rápidamente, y de las variantes del COVID, creo yo que es muy difícil calificar la repercusión que tenga una variante de COVID en cada individuo, porque cada uno de nosotros es diferente. También es cierto que el gobierno mexicano, cuando recién inició la pandemia, decretaron el estado de pandemia, los primeros en aislarse fueron los niños y los adultos mayores, como una medida de aislamiento social, mientras que las demás personas continuaban laborando en home office o con diferentes vertientes laborales. También es cierto que esas personas ahorita se están contagiando. Esos niños que en ese entonces no se contagiaron, se están contagiando ahorita. Tal vez no solamente sea la patogenia de la enfermedad, sino simplemente la exposición a esta. Que por supuesto esas personas en aquel entonces salían a laborar y justo es algo que yo no voy a poner a discutir por muchas cuestiones electorales, pero creo yo que también es muy discutible que primero vacunes a unos adultos o a unos y a unos adultos mayores que no salen de su casa, en vez de vacunar a la persona que va a laborar, que sería la primera en deberse vacunar, porque sería el foco de contagio para su familia y para su casa y la gente que vive en ella. Fui afortunadamente como personal sanitario de primera línea, nos vacunaron de primera instancia por obvias razones en el que tú estabas en contacto directo con personas con coronavirus. Y también creo que todas las personas que laboraban o que salían a laborar tenían que haberse vacunado antes que todos los demás, porque siempre fueron el foco de contagio número uno. ¿Qué es más importante? ¿Vacunar a la persona que es el foco de contagio o prevenir a los demás? Que a lo mejor les puede dar o no les puede dar, pero el que lleva la economía de la casa es el que sale a laborar. Y es al mismo tiempo que puede ser un foco de contagio. Entonces, en mi perspectiva personal, sin ningún comentario político, es que la persona a laborar era la primera que tiene que haberse vacunado en comparación a todos los demás. Obviamente por logística es mucho más fácil vacunar por grupos de edad y teniendo un orden, pero por supuesto que es una carrera contra el tiempo, en donde siempre las personas mayores van a tener un beneficio por esto, pero también una experimentación con ellos, ¿no? Que por supuesto esas vacunas en ellos funcionaron bien, algunas personas tuvieron complicaciones, y también es cierto que tienen una repercusión en un niño. ¿Por qué? Porque hay vacunas, ya conocemos las vacunas comerciales, no voy a decir nombres de marcas porque no tiene caso, pero también sabemos que cada una de ellas ha tenido algún efecto muy importante en las personas. Algunos de nosotros y de nosotras y nosotros nos han vacunado y nos hemos sentido muy mal con una vacuna y con otra vacuna no nos ha pasado nada. Por supuesto que está en experimentación. Y también es cierto que al gobierno mexicano pues tiene una complicación económica en la distribución de las vacunas por muchas cuestiones. Entonces, creo yo que sí está discusión vacunar a un niño, pero también creo que es necesario vacunar a los niños. O sea, no lo veo como un problema o como algo que se tenga que discutir. Realmente es importante siempre y cuando se lleve una normativa adecuada. En Estados Unidos y en otros países ya se ha hecho con dosis menores o con la mitad de la dosis que nos ponen a nosotros, porque obviamente va por kilogramo de superficie corporal. Entonces, obviamente a nosotros es una dosis estandarizada por el peso que tenemos de personas de promedio mexicano, unos 70 kilogramos, que cumple con esos requisitos, pero también es cierto que se puede estandarizar en los niños. Entonces, creo yo que tiene una repercusión muy importante y yo la verdad no me quiero aventurar mucho a hablar de vacunas porque es un tema que conozco, pero que creo que es hablar de temas políticos que no competen ahorita. Entonces, es muy difícil hablar de eso, pero también creo que obviamente la convivencia tiene un aspecto muy importante y en los niños autistas, repitiendo el punto principal que había mencionado, sí tiene un aspecto muy importante la convivencia, no relacionada a las pantallas, porque las pantallas yo creo que realmente no tienen ninguna repercusión, sino en la forma en la que, como te comentaba, un niño no es lo mismo que yo a los 5 años vaya al parque a convivir con mis amigos y que haga juegos de tierra y que aviente el balón y que juguemos fútbol en unas canchas, a que yo esté encerrado jugando Xbox todo el día, ¿no? O sea, nunca va a ser lo mismo, jamás va a ser lo mismo. Y por supuesto que la repercusión mental, psicológica y mi desarrollo psicomotriz va a tener una repercusión, o sea, severa. Por eso es que estos niños, pues no es que llegan a los 7 años sin pues tener esa comunicación o ese problema y que condiciona a complicaciones severas. A ver, tocas varios puntos. Uno, terrible saber que estoy arriba del peso promedio del mexicano, punto número uno. Pero también es eso, y ese es otro tema que nos haría para otro programa, pero qué complicado, ¿no? ¿Cómo esta pandemia acrecenta el problema de cómo perdimos estos espacios públicos, estos espacios de convivencia social, y en los niños y en las niñas y en las niñas, cómo ya teníamos este tema de alinear
de separación de la sociedad. Y cómo esto lo acrecenta más, ¿no? Si lo que peleábamos era más convivencia, que jueguen más, que convivan, y cómo han perdido esto por las pantallas, y cómo dejó de ser una opción para tener que ser una decisión, y creo que son consecuencias a las que nos enfrentaremos más adelante, ¿no? A ver, platícame un poquito, Karen. ¿Tú qué opinas sobre este tema como trabajadora social? ¿Qué implicaciones ves en esta separación de las niñas en tanto con su entorno familiar como en su entorno social? Cuéntame. Vale, antes de mi comentario quiero aclarar que considero muy importantes a todos los profesionales que participan en esta toma de decisiones. Pero de repente yo a la lectura del caso me preguntaba qué tanto un abogado o una abogada está defendiendo a su cliente más que al niño como un interés central, ¿no? O sea, el trabajador social todo el tiempo está fijándose en cuál va a ser la mejor decisión para el niño. O sea, a mí no me preocupa si la demanda de más o que ganadora la tiene la madre o el padre. A mí me interesa el bienestar integral del menor. De repente también me cuestionaba, ¿por qué no desde el principio la decisión fue que el padre visitara directamente al niño en casa de la mamá, con las debidas restricciones y demás? Creo que de repente estamos procesando tantos divorcios, tantas como nuevas familias, que no nos damos el tiempo de pensar en un tema de mediación, o sea, ver que ambas partes, tanto el padre como la madre, estén de acuerdo, tengan una convivencia armónica que les permita tomar este tipo de decisiones pensando en el hijo, en primer lugar. También pienso que no es una decisión inmediata de ver qué tan problemático puede ser o no una visita en este corto plazo. Es una decisión que puede involucrar temas de personalidad del desarrollo del menor, de identidad, de rasgos sociales, familiares, que van a marcar la forma de convivencia y forma de vida de ese niño que más adelante va a ser una persona adulta y que todo el tiempo es parte, sí como un individuo, pero parte de una sociedad. No verlo en aislado de los diferentes procesos familiares y sociales, ¿no? O sea, no solamente necesito saber si el papá va a poder visitar al niño hoy o durante este año o durante la pandemia, sino cómo esa interacción social entre madres, padres, hijos y la relación en conjunto va a beneficiar o va a perjudicar a ese adulto en el que se va a convertir. O sea, un poquito, sí me estoy explicando, como comprender que va más allá de una decisión tan simple y temporal, sino que se va a arraigar en la vida de esa persona. Algunos estudios mencionan que la personalidad del niño, la forma de ser de ese niño se desarrolla desde que está en gestación hasta los 7 años. Bueno, pues este niño de 1 año, 7 meses, va a representar todo lo que está viviendo y toda esa problemática que se está generando a raíz de su convivencia en su vida adulta. ¿Qué más? También me gustaría como poner en la mesa que no podemos dejar de ver que el trabajador social, y vuelvo a lo mismo, o sea, me gustaría como decirte que es un trabajador social. Trabajo social es una disciplina de las ciencias sociales que incide en los problemas y necesidades, pero no solamente en el problema, sino también en la persona que está viviendo ese problema, ¿no? Podemos entender cuál es la razón central por la que la madre no quiere que el hijo salga de casa, problematizando la situación, que tal vez yo tengo el abuelo materno del niño que vive con nosotros, tiene una deficiencia pulmonar y entonces que mi hijo salga implica no solamente poner en riesgo a él, sino poner en riesgo al abuelo y poner en riesgo a toda la familia. No es una decisión hacia persona. Ahora, ¿por qué no o por qué la otra parte? ¿Por qué no quiero que mi hijo vaya a casa de su papá? Bueno, pues tal vez el papá está viviendo con una tía y la tía todo el tiempo sale y sabe que no tiene los cuidados suficientes y que puede poner en riesgo al niño. Desde mi punto de vista, durante todo el caso, no tenían las pruebas ni las partes suficientes para tomar una decisión acertada, porque mencionan el trabajo social, mencionan a la trabajadora social que se le asignó al caso, pero no que determinó. Es decir, no qué características tenía el peritaje social que realizó, ¿no? No sabemos cuáles eran las condiciones exactas, la parte económica, afectiva, la relación sociofamiliar, la relación entre madre-padre, o tal vez había como otros intereses de por medio. No sabemos si la madre tal vez solo no quería que el niño estuviera solo en casa del padre, ¿no? Tal vez ella tampoco se tocó el tema de que ella estuviera todo el tiempo con ellos en la casa del padre y que tuvieran esa relación.
Digo, es una infinidad de temas muy particulares de los que no se está hablando, sino nada más se está viendo en general y en un corto tiempo, en tomar una decisión inmediata. Qué importante esto que mencionas, porque en efecto, a ver, estos documentos, estas conclusiones que nos permite o que nos transmite una trabajadora social, nos pueden efectivamente evidenciar que hay elementos como esos, ¿no? A ver, no nos podemos hacer de la vista a un lado. Hay casos donde en efecto puede ser un pretexto la pandemia, y donde la madre o el padre determine, no te puede ver simplemente porque no quiero que estés con él en determinado contexto, y utilizar otro tipo de argumentos que no son ciertos. En efecto, te lo agradezco. Vero, vamos contigo. A ver, de todo esto que ya pusimos en la mesa, que ya no es solo un tema, platícame. Bueno, evidentemente estoy de acuerdo que se necesitan, vuelvo a decir, que las diferentes ramas influyan en el tema del derecho. Sí, yo también vi muchos casos en particular de por qué no se habla, pero desgraciadamente el derecho es muy cuadrado. El derecho es tan cuadrado que no nos vemos en el sentido de ponernos a ver los diferentes temas o los casos muy especiales, llamándose al juzgador, como yo lo decía, porque nosotros los abogados obviamente vemos más el contexto y, como lo decía otra compañera, pues nos centramos más en defender a la parte. Sin embargo, sí existen los medios de solución de conflictos donde tratamos o se trata de mediar la situación entre los padres para que sí se lleve. De hecho, hay audiencias de menores donde se llevan los menores a que los conozca la trabajadora social, y en este caso, pues bueno, los ¿cómo se llama? Los psicólogos que ayudan al juzgado en este entonces. Pero la verdad es que el juzgador toma una decisión inmediata porque es a lo que están. Ellos tratan de ponderar un derecho sobre un derecho. No van a especificar un caso o en lo específico, porque hay mucho o es mucho el trabajo que existe en los juzgados, es mucho el trabajo que existe en un tema judicial, por así decirlo, que muchas veces ni siquiera, y se los digo así abiertamente, ni siquiera saben lo que redactan, porque me ha tocado en experiencia propia hacerlo, y precisamente yo lo decía al principio, precisamente por eso llegan estos casos a la Suprema Corte, porque muchas veces nosotros como abogados decimos, oye, estás mal, juez, y el juez, hay un tema muy interesante que dice que el juez no puede revocar sus propias determinaciones. Entonces, en este caso, un juez no puede decir, me equivoqué, te lo dirá a ti, pero no lo va a decir en el papel. Entonces, precisamente en esa circunstancia es que nosotros recurrimos o en este caso existe la contradicción de tesis, donde el mismo abogado dice, oye, sabes que estás mal. Entonces se va a otra instancia más arriba. En ese sentido, por eso es que no hay como que una abundancia en el caso, porque el juez determina tal cual, o sea, es esto, y muchas veces ya tienen casos similares y dicen, pues este es igual y lo encuadramos y ya. Entonces, en ese sentido, sí necesitaríamos, y digo, es por un tema, ahora sí que viene en todo el país, por así decirlo, el sistema judicial está un poco olvidado. Y no olvidado, sino que es tanta la saturación de trabajo que tiene el Poder Judicial que no le da tiempo de analizar ciertos temas en específico y se van a lo muy cuadrado de determinar o dictaminar un tema, y dejamos de lado, pues ahora sí que la realidad. Dejamos de lado el tema de que existe una pandemia. La pandemia, de hecho, llegó a abundar un tema que todo el mundo dijo, ¿y ahora cómo? Cerraron los juzgados, cerraron los centros de convivencia, y muchas de nosotros como abogados decíamos, oye, entonces, ¿cómo va a quedar? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Empieza el sistema electrónico y aún así es deficiente porque no lo tenían preparado, por así, lo sacaron muy a la carrera. Entonces, nos da a entender, y al menos a mí me da a entender, que pues no estamos preparados. México no estuvo preparado para una pandemia, y es eso, en lo global es eso, no estábamos preparados. Y es un tema, pues sí, que deja mucho que llevar, y quisiera decir y abundar más temas, porque pues obviamente es muy interesante lo que nos comenta Brandon en el tema de la salud, porque sí podemos llegar a ver pues cuánto era la convivencia, que si sí, que si no, que en el tema de 1 año, 7 meses, pues cómo lo ibas a poner en una pantalla. O sea, son muchos los temas, pero pues creo que la situación que tomó la Suprema Corte
es muy acertada. O sea, tiene cada juzgador que determinar, y ahora sí que poner un poco más de atención, porque es eso, o sea, realmente la Corte le dice, tienes que centrarte a estudiar el tema, así te tardes lo que te tengas que tardar, en los tiempos obviamente procesales, porque no te voy a resolver toda la vida, o sea, de cada caso resolverte y que llegue a la Suprema Corte, o sea, nada más esto es como una guía. De aquí para adelante tú tienes que determinar cómo van a ser las convivencias y qué es lo que venimos aprendiendo, porque claramente todos aprendimos de esta enfermedad. Muchísimas gracias. Creo que es muy importante esto que mencionas y se ha platicado también mucho últimamente. El primer contacto de la gente con la justicia es la justicia local. Y es evidente que presentamos un tema de saturación y es evidente que es un tema que tenemos que trabajar para poder garantizar el derecho de acceso a la justicia de todas las personas, ¿no? Si bien a nivel federal se responde bien y se hacen juicios en línea y esto solo cambia para algunas cuestiones, ¿no? No todo en el país es justicia federal y es importante que lo abordemos. Y también por otra parte, muy relacionado con esto que mencionas de la saturación, la importancia de consolidar a la Corte como tribunal constitucional, ¿no? La importancia de que la Corte tenga menos cargas de trabajo en algunas cuestiones para poder enfocarse en este tipo de resoluciones, ¿no? Y hacer precedentes que se marquen en la vida diaria de manera inmediata, ahora ya con este nuevo sistema de precedentes y no con la reiteración, ¿no? Que se ve en el sistema de jurisprudencias. Se nos acabó el tiempo, les agradezco muchísimo, disfruto mucho los programas con ustedes, creo que es un buen signo que siempre se nos acabe el tiempo y nos quedemos con cosas que compartir, porque significa que hay personas brillantes en las mesas. No lo digo por mí, lo digo por ustedes. Muchísimas gracias en casa también por acompañarnos. Yo soy Alejandro Telles y nos vemos en el próximo programa. Esto fue El Derecho a